Bueno, otra vez estamos acá, compañeras y compañeros de la Fuerza 18 de Octubre, que nos tomamos cita para grabar este programa nuestro, este espacio de debate que dimos en llamar Di la Verdad Roja. Bueno, estamos en compañía de Claudio, hola Claudio, Hola, compas, ¿cómo va? y de la Nati. ¿Cómo estás, Nati? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, también. Bueno, compañeros, hoy queríamos traer dos temas. Vamos a tratar de que nos den los tiempos. El primero es, bueno, cómo viene dándose una carrera presidencial ya andando, dando sus primeros pasos eh, de cara a la moneda, ¿no? Transitando este último periodo del gobierno de Gabriel Boric, donde también empiezan a haber ciertos balances, empezando por el propio oficialismo. Y bueno, está alargada la carrera y cómo vienen los discursos, en qué contexto político nacional, pero también internacional se da esto y cómo eso influye en los discursos de los distintos candidatos. Nosotros hablábamos de la trumpización en referencia a Donald Trump o Trump, como dicen, bueno, en referencia a Donald Trump porque notamos que hay una derechización, pero en los términos lingüísticos, programáticos, que está proponiendo esto que se da en llamar en todos los países donde empieza a verse este fenómeno, la ultraderecha, es decir, una derecha que surge, eh, que rompe con los esquemas tradicionales de la derecha, eh, por derecha, haciendo crítica, ¿no? a esos espacios. En Chile viene pasando hace un tiempo eh, la derecha pinochetista, que intenta reciclarse y darse una pátina un poco más democrática, que representa la UDI, bueno, Renovación Nacional, la Evópoli, también por ese lado, el nombre incluso, como que una derecha comprometida, más allá de que fue partícipe de las dictaduras, pero una derecha supuestamente más comprometida con los valores democráticos, etcétera, y cómo a esa derecha se le fueron rompiendo por derecha ciertos sectores, empezó Kast, que construyó su partido, pero ahora hay más rompimientos hacia la derecha. Y ellos, estos sectores, van marcando el tono los temas en los que va a rondar la carrera presidencial, teniendo además en cuenta que el gobierno de Boric gobernó con el programa de la derecha, particularmente en términos represivos. Entonces, también ahí hay un terreno abonado por el propio gobierno. Esto por un lado, que vamos a estar la primera parte de este programa hablando un poquito sobre eso. Y después, el segundo tema que queríamos proponer es justamente lo que está pasando en Argentina, eh, con el gobierno de Milei, que nosotros nos ocupamos en varias oportunidades, pero con el salto cualitativo en la represión que se verificó en estas últimas semanas, o sea, particularmente con una represión que se hizo a la marcha de los jubilados y cuyas imágenes, con una hazaña, una violencia terrible hacia los manifestantes, en muchos casos personas muy entradas en años, porque estamos hablando de una protesta de jubilados, que recorrieron el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué consecuencias trajo y en qué contexto se da esta escalada represiva en Argentina? Así que, planteados los temas, vamos con el primero. ¿Cómo están viendo ustedes, compañeros, esta carrera presidencial hacia la moneda, con sus discursos, con sus planteamientos? Ahí no sé quién se tira primero, la Nati o el Claudio. Ya, pues voy yo primero entonces. Permiso. Sí, bueno, un poco lo que decía Olga, aparece aquí una supuesta nueva derecha y que ya hemos visto esa experiencia quizás en Argentina, con Bukele también, con Bolsonaro,
y primero decir eso, ¿no? Esto de la nueva derecha, lo que se plantea como nuevo, en realidad son los planteamientos de siempre, quizás con un poquito el pelo más alocado, quizás con un estilo discursivo más rupturista, pero en realidad si vemos los planteos que tiene esta nueva derecha, son los planteos que ha tenido la derecha siempre, ese consenso de Washington, lo que conocemos como neoliberalismo, a destajo, es eso, por lo tanto advertir, si bien se quiere plantear como nuevo, como disruptivo, como revolucionario también, y con eso hacerle sentido quizá a un grupo de la población más joven que está con justa razón desencantada con todos los gobiernos que tenemos, los gobiernos de los 30 años, decir que lo que plantean es más de lo mismo. O sea, si nosotros hacemos un zoom y entramos a indagar el eje programático, plantean más de lo mismo. Por lo tanto, ahí primero decir, ojo, Nati. Sí, coincido plenamente y de hecho me quedo con esto que decía de planteo de lo mismo, para no ir más lejos, la Matei, uno de los últimos casos uno de los últimos temas que está surgiendo como propuestas y debate no solo a nivel nacional, sino que también internacional, es el tema de la pena de muerte. Y por ejemplo, la candidata Evelyn Matei salió a decir abiertamente algo que generó cierto rechazo en algunos sectores, ¿no? Porque sabemos lo que es la derecha y lo que piensan respecto a la pena de muerte de manera histórica, pero salió a decir que ella está de acuerdo con la pena de muerte. Incluso, retomando lo que decía Claudio, que es el mismo planteo de hace tiempo, de hace décadas de la derecha, ella misma salió a decir, yo sigo sosteniendo lo que decía el 2001, que en Chile tiene que haber pena de muerte. Entonces, un poco más, como decía el compañero, un poco más lavado, un poco más con alguna carita un poco más linda o cualquier otra cosa, carita linda, digo, por cómo presentan el programa, al final es lo mismo y es lo mismo que han defendido históricamente el tema en contra de la migración que hablábamos en nuestro capítulo anterior, digamos, en favor de la represión, que nosotros lo vimos en distintos gobiernos, ya sea de derecha o de centro, durante las décadas en el país, sigue siendo básicamente un poco de lo mismo y no trae nada innovador, como por así decirlo, al planteo, solo que un poquito más lavadito de cara. Eso diría como para empezar. Sí, bueno, sí, o sea, uno puede pensar que en definitiva estas derechas que tienen una historia de apoyo a los golpes militares, a los milicos, no es que tienen la pena de muerte como algo, un tema de principios ahí. Lo mismo en términos represivos, lo mismo todos los negocios que garantizan en definitiva todo el esquema represivo y las leyes el andamiaje jurídico de estos países. Lo que sí para mí es nuevo es el discurso, o sea, como porque ellos en algún momento sintieron que tenían que darse una lavada de cara en términos democráticos, que no podían decir ciertas cosas. Hasta el propio Piñera, ¿se acuerdan que habló de los cómplices civiles de la dictadura? O sea, como que había un intento, unos atisbos pequeños en decir, bueno, esto no, la violación a los derechos humanos, es como presentarse como una derecha como más democrática, incluso ni hablaban de derecha, hablaban, nosotros somos de centro derecha, ¿se Ujú. acuerdan? Pero siempre defendiendo los mismos negocios, las familias ricas, el saqueo de las multinacionales, la privatización de absolutamente todos los derechos. Lo que empezó con Trump con Bolsonaro, con Milei, es empezar a decir cosas que supuestamente esta derecha ya se había delimitado. Reivindicar las dictaduras militares, reivindicar el nazismo, en el caso de Elon Musk, que es parte del funcionario del gobierno de Donald Trump, hablar directamente, volver a decir, Matei puede decir, eh, em, yo siempre quise la pena de muerte y le creemos, Le le creemos. creemos que ella siempre, Completamente. pero no decía esto hace 4, 5, 10 años atrás, lo trajo de vuelta porque que en su análisis evidentemente ellos están convencidos a raíz del éxito
de Milei, un outsider que en poco tiempo y casi sin partido llega al gobierno. Lo mismo a raíz del éxito una primera vez y una segunda vez, aún más, una vuelta aún más exitosa de Donald Trump. Ellos hacen la lectura de que todas esas cosas que tenían que disimular y no decir, las salen a decir y abiertamente, porque como decía Claudio, también existe un cansancio, un hartazgo popular con todos los gobiernos de estas últimas décadas, digo en Chile en particular, pero en general, donde surgen estos personajes, estos gobiernos, que es una cosa con la que nosotros podemos coincidir, pero también fue canalizado por estas fuerzas ultraizquierdistas. Bueno, entonces tenemos las fotos, vieron las fotos de Kaiser. No sé si Kaiser tenía la pistola o la escopeta, bueno, porque Kass también con un arma se sacó una foto, no sé quién tenía la pistola y la escopeta. Bueno, Evelyn Matei hablando de la pena de muerte, el dinamita, pone dinamita en la frontera. Bueno, uno dice, Dios mío, o sea, van a hacer una campaña con un vestido de milico, con un traje militar arriba de un tanque, porque consideran que eso ahora la gente lo ve bien, que en todo caso nosotros tendríamos que ver ahí por qué la izquierda, y sobre todo la izquierda revolucionaria, la izquierda que viene hace tiempo delimitándose de las experiencias centroizquierdistas y que han capitulado frente a la derecha y frente a la burguesía en definitiva, por qué la izquierda no logra plantarse como una alternativa para las mayorías populares. Digo, particularmente, no sé, pienso en Argentina, donde sí existe una izquierda organizada, estructurada, que hace tiempo se presenta como una alternativa y que sin embargo, más allá de que es una cuarta fuerza a nivel nacional, no logra dar el salto y no logra hacer la expresión, el canal de expresión de estas frustraciones razonables, lógicas de la población en general. A mí me parece que yo veo la diferencia. Lo que antes no se animaban a decir o a plantear abiertamente, están avanzando contra consensos que ellos eran parte de ciertos consensos mínimos en materia de derechos humanos, democráticos, etcétera, y se bajan de todo eso, que nunca lo quisieron, evidentemente, y salen a decir barbaridades completamente inhumanas, incivilizadas, y no solo es lo que dicen, sino lo que hacen cuando están en el gobierno, ¿no? No sé qué piensan. Sí, yo me quiero aventurar aquí con un análisis, permítanme ser ingeniero comercial por un momento. Yo me preguntaba también cómo llegamos acá. Recordar que la región tuvo una oleada de gobiernos progresistas, los Lula, los Kirchner, los Morales, los Chávez, las Bachelet, etcétera, etcétera. Y decir que esta centro izquierda en ningún momento cambió o salió de los límites del régimen capitalista, sino lo que hizo fue apostar por el precio internacional de las materias primas, que en los 2000 lo teníamos por las nubes, por lo tanto, por medio de esa recaudación pudieron financiar políticas sociales. ¿Qué pasa luego cuando ese precio se va al suelo? Todos esos gobiernos entran en crisis y por lo tanto ahí el hartazgo de la población, de los sectores populares. En el fondo fue toda una mentira, ¿no? Y lo que vemos justamente el recambio de estos gobiernos progresistas, que es lo que viene después, vienen los Bolsonaro, los Macri, los Piñera. Por lo tanto, sí, lo que decía Olga, ¿por qué la izquierda revolucionaria no logra capitalizar el descontento de los sectores populares, pero también decir que hay una responsabilidad de la centroizquierda que ha entregado? O sea, no solamente su propio programa no lo cumplen, sino también que todo este espacio que decimos se corre el discurso es porque también pensemos hoy día en Chile, ¿quién hace suyo la agenda de la derecha? Es el gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, todo este corrimiento también es responsabilidad de una centro izquierda que le ha puesto alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha para hacer lo que quiera. Me callo. Total, no, yo coincido plenamente y de hecho a la medida que iba hablando Olga, iba pensando que uno también tiene que hacer como ese análisis de, bueno, a ver, ¿por qué llegamos hasta esta instancia? Porque, a ver, está bien, pueden traer propuestas económicas que te saquen, por decirlo de alguna manera, de algún agujero, pero ¿por qué estamos dentro de ese agujero? O sea, ¿quiénes son los responsables de que hoy en día exista un discurso tan arraigado en contra del migrante? ¿Quiénes son los responsables que hoy en día la educación, la salud, el acceso a la vivienda esté como esté para todos los chilenos? Me parece que es importante, porque si no nos centramos solamente en analizar, bueno, qué es lo que plantea
el candidato que viene o por qué podríamos llegar a eso, sino que también hay que ver qué es lo que hace el gobierno actual para que nosotros podamos llegar a la conclusión y qué cuota de responsabilidad tienen para que la población diga, no, ¿saben qué? No quiero más de esto, vamos por otra cosa. O también no quiero más de esto, pero la candidata que me están poniendo tampoco me convence por el pasado político que tenga, o etcétera, etcétera. Así que bueno, probemos de lo otro. Entonces, a mí me parece súper importante ese análisis y llegar a las conclusiones de que al fin y al cabo esto, o sea, al final todos los gobiernos que han pasado por la historia de Chile, también por la Argentina, han generado un problema para la sociedad, para el trabajador, no han solucionado, quisiera decir mejor, no han solucionado ningún problema, sino que han traído más y han profundizado aún más las condiciones de miseria en las que viven los trabajadores. O sea, en Argentina gran parte de las que votaron a Milei fue un voto también en contra de los que ya venían gobernando, por ejemplo. Entonces, también acá, ¿qué es lo que pasaría, si igual o en menor magnitud? No lo sé, pero a mí me parece súper importante ese análisis y de ver qué es lo que se viene haciendo para ver qué resultados y consecuencias va a tener también. Es re importante esto porque que pensemos en los responsables políticos, que son los que han gobernado, sean de, entre comillas, izquierda o de derecha, porque ahora todo el mundo se espanta, algunos que se quieren adaptar a última hora se suman a esos discursos reaccionarios, oscurantistas, otros se espantan y dicen, oh, viene el fascismo, como en Chile el oficialismo, que te plantean el cuco y todo eso. En Argentina, por ejemplo, también el cero, balance crítico, me da culpa lo que sea del peronismo, y como que están pensando, bueno, la gente quedó loca, quedó de derecha. Ah, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo votaron esto? Bueno, la gente votó lo que votó, porque viene repodrida de gobiernos que le dijeron que iban a solucionar sus problemas, que le crearon los gobiernos que ellos venían a relevar, terminan sentados en el poder agudizando esos problemas y termina siendo, en todo caso, todas generaciones de las familias trabajadoras hundidas en la miseria, en la pobreza, sin perspectivas de salir, de tener alguna mejora, porque gobierno tras gobierno van sedimentando esas conquistas reaccionarias y no se ve ningún cambio real. Porque si nosotros pensamos que la gente quedó loca, nosotros no pensamos eso. Le aclaramos a quienes nos miran, nosotros pensamos que este análisis de la derechización de, el electorado es un análisis facilista y exculpante de quienes lo emiten porque no se hacen responsables de las cagadas que se mandaron cuando fueron gobierno y particularmente los que venían, llegaron al gobierno hablando por derecha y gobernando por izquierda. Entonces, nosotros vemos que además en este periodo, en estas décadas, hubieron muchos movimientos, o sea, levantamientos populares. El pueblo por sí mismo dijo, pateó la mesa en términos, ejerciendo incluso lo que se puede decir la democracia directa, o sea, una interpelación callejera, planteando, no sé, bueno, los estudiantes, 2006, 2011, no, el movimiento No Más FP, bueno, el más grande de todos, que fue en el 2019. Entonces, la población no es que está derechizada, es parte de patear el tablero también, eh, la votación hacia estos sectores. Que nosotros pensamos, obviamente, nosotros consideramos que votar a un CAS, votar o a un Kaiser, o en Argentina votar a un Milei, es un problema, o sea, no podemos encontrarle algo progresivo, o sea, pero tampoco, pero también uno entiende porque mira para atrás y es el tren fantasma directamente, y tenés a todos los responsables de las desgracias y las penurias diarias que vive la clase trabajadora, entonces mirar un poquito más ahí. Cierro este tema, compañeros, a no ser que alguien quiera tirar algo más. Vamos a ir Sí, yo cerrando esto para pasar. solo quería Dale, darle dale. código chileno a lo que decía Olga, ¿no?
Recordar que el gobierno que asume de Gabriel Boric en el fondo representa un gobierno, se presenta como un gobierno de transformación que se va a hacer cargo de todas las demandas abiertas por la rebelión de octubre, puestas en la mesa por la rebelión de octubre, y lo que hace, por ejemplo, es darle más fuerza, darle espalda, cimentar a las AFP con esta reforma. Entonces lo que tenemos es que la población tiene allí una esperanza, que no siempre, nosotros siempre la cuestionamos del principio, pero cuando el gobierno lo que hace es traicionar a su propio electorado, bueno, ahí hay una cuestión lógica. La gente va a decir, estos no cumplen, hablan bonito, no cumplen, entonces problemas con estos otros. Un poco lo que tú decías, Olga, la situación en Argentina, ¿no? Sí, bueno, compas, les propongo pasar al otro tema, Vale. que, que es Argentina justamente, y todo esto que está pasando en el último tiempo, porque las imágenes que llegan es de una represión brutal, que fue la represión que se hizo el miércoles 12. ¿Y en qué contexto? ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es el contexto político, económico en que el pueblo argentino está viviendo una escalada represiva por parte del gobierno? No sé si estuvieron mirando algo, si se quieren tirar con algunas apreciaciones y largamos la conversación. Sí, bueno, de aquí desde este lado de la cordillera, nosotros decir que estábamos expectantes y decir cuándo sucede, cuándo viene el momento del hartazgo. Por lo tanto, también desde la positiva, decir que es un aire de esperanza, porque no solamente son los jubilados que ya hace mucho tiempo venían con su ronda sistemática, sino que se suman los hinchas del fútbol. O sea que ahí hay un sentido popular de ir a apoyar una causa justa que son los jubilados. Por lo tanto, yo creo que allí es todo el hartazgo, ¿no? Que también una población que vota por algo diferente, que dice que va a ajustar a la casta, pero lo que ve en la realidad es que te ajustan tu jubilación, el precio de tus medicamentos, el precio de la comida que tú consumes, el precio de los servicios, y se hace invivible. Por lo tanto, era algo que yo creo que de este lado decíamos, ¿cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo el pueblo argentino aguanta y también un aire de esperanza de decir los jubilados están sacando la cara, llevan la delantera? Es muy lindo, Exactamente. lindo en el... Ay, perdón. No, No es sé muy si lindo como dice Claudio y esperanzador ver cómo también, bueno, todo lo que pasó, cómo se movilizaron ese miércoles, pero también cómo el miércoles que pasó nada más, hubo una respuesta popular en contra del gobierno que salió a amenazar, que parecía los Juegos del Hambre, decían en algunos lados, porque que otra vez tenían en las estaciones de trenes diciendo que iban a reprimir por parlante, y fue muy linda cómo se armó la movilización, que entiendo que además los jubilados fueron universitarios, docentes, estudiantes, y varios sectores también, que ahí, bueno, si me falta alguno, ahí Olga lo puede mencionar, pero que lograron eh, como vender ese miedo del gobierno, porque al final la represión no terminó siendo como había sido el miércoles anterior. Entonces, sí me parece importante remarcar eso, que también hubo un triunfo en la movilización, tal vez, o tal vez lo estoy viendo muy así como, wow, porque tengo ganas de que esté todo muy bonito y que el pueblo argentino se levante y que sea un ejemplo para el resto de los países, pero a mí me pareció muy positivo, porque a pesar de todo el miedo del intento de las amenazas de parte del gobierno, la gente salió a las calles y se logró hacer una movilización enorme. sí, efectivamente, porque vamos a hacer como la cronología de estas últimas semanas que como que dieron lugar a estas noticias. Bueno, un gobierno que particularmente se ensañó con los jubilados y jubiladas. Gran parte, si no es un tercio, es un cuarto de lo que representó en términos globales el ajuste. Recayó justamente en los beneficios, beneficio entre comillas, porque no hay ningún regalo, sino en las jubilaciones, en las pensiones, en la asistencia médica, de medicamentos, etcétera, que son conquistas que tenían las y los jubilados en Argentina. Entonces, vienen sufriendo un recorte brutal. La mayoría de los jubilados tienen que sobrevivir con pensiones que quedaron muy, muy detrás
de lo que fueron la inflación, que sigue, aunque me diría que ya terminó con eso, sigue, y además de tener que vivir con sueldos que quedaron desactualizados, muy desactualizados, además se le recortó los medicamentos gratis que tenían los jubilados, esa cobertura, entonces tienen que afrontar medicamentos que son vitales en esa etapa de la vida, o sea que no se pueden prescindir, medicamentos que han encarecido se han encarecido un montón en los últimos tiempos, entonces afrontar eso con jubilaciones de miseria. La canasta de un jubilado, según un organismo que no me acuerdo cómo es el nombre, pero que publica eh, cada 6 meses, bueno, ahí hay que ver, pero la última publicación, actualización de cuánto necesita un jubilado para afrontar comer, vivir, pagarse un hogar y los medicamentos, compañía, porque estamos hablando de una etapa de la vida que se necesita muchas veces compañía, gente que ya te asista. Bueno, está 1 millón en términos de pesos argentinos, 1.200.000 pesos, y estamos hablando de jubilaciones de 350.000, en la gran mayoría que cobra la jubilación mínima. Entonces, imagínense la distancia que hay entre lo que necesitan y lo que reciben los jubilados. Y esto tiene que ver con lo que decía eh, la Nati recién, de un gobierno que dijo, porque mucha gente dice, no, Milei dijo, él dijo que iba a hacer esto. Milei dijo que iba a hacer recortes, pero dijo que los recortes, que el ajuste lo iba a pagar la casta. Bueno, evidentemente eso no fue así, ahora está claro que en mayor medida lo pagaron los jubilados, también el recorte vino por asistencias médicas para la población en general, recorte, o sea, los hospitales están funcionando con un presupuesto muy, muy atrasado, entonces con todos sus problemas, recorte a la asistencia social, a los comedores populares, o sea, el ajuste lo pagó el pueblo trabajador, sean jubilados, sean en actividad. En ese contexto, lo que decía la Nati también, o sea, los jubilados vienen marcando el camino, han sido muy persistentes en sus protestas, han estado mucho tiempo en soledad protestando, eh, solo le acompañó la izquierda, que siempre está, algunos sindicatos con una dirección combativa, o sea, desburocratizado, y justamente con los sindicatos haciendo la vista gorda por sus direcciones burocratizadas, con la CGT sin llamar a un paro, etcétera. Bueno, como señalaba Matías, quienes se solidarizaron eh, ante una ausencia total de las organizaciones que tendrían que estar combatiendo esta avanzada contra el pueblo trabajador, que son los sindicatos, las centrales obreras, frente a la ausencia total, terminaron siendo las hinchadas, no las barras bravas, las hinchadas, que fueron a decir, bueno, basta, están pegando a los jubilados. Y ese miércoles de la ronda, los jubilados hacen una ronda por el Congreso, intentan hacer una ronda, y como Bullrich se metió en la cabeza con el protocolo antipiquete que no se puede cortar ni una, siempre terminaban cagándole a palos, soportando una represión muy terrible, gente muy avanzada en años. Entonces, cuando fueron las hinchas a decir, bueno, basta, a ver si se animan con nosotros, no le vamos a dejar a los viejos que les sigan apaleando a ellos en soledad, se armó todo, fue creciendo la convocatoria, una convocatoria de corte muy popular también, habían organizaciones partidarias de izquierda, algunos que otros sindicatos, pero era una cuestión más de la población en general que iba, y, y la represión fue brutal. Fue como la represión como conocemos en Chile, que eso en Argentina es algo completamente inaudito. Muchos lesionados, más de 100 personas detenidas, o sea, imágenes muy, muy brutales, situaciones muy, muy brutales. Y la Nati habla de una derrota política, yo creo que en algún punto sí se puede decir, porque haber salido de cacería de viejos, de hinchas, haber pegado a la gente, bueno, le hirieron de gravedad, ahora se está recuperando a un fotoperiodista, bueno, todo eso significó una crisis política, porque
obligó, por ejemplo, a la CGT a salir del ostracismo y tener que llamar a un paro, porque el impulso por abajo ya no lo podían contener más. Las fuerzas políticas, incluso las que vienen colaborando con este gobierno de Milei, tuvieron que salir a delimitarse y condenar la brutal represión. Eh, Dentro del propio gobierno significó una cierta crisis y cambiaron la estrategia. En vez de salir a cagar a palos a todo el mundo y a gasear así, y hacer una cacería como hicieron ese miércoles, trataron de impedir que la gente vuelva el próximo miércoles. Y ahí ya había muchos sindicatos, ya había una convocatoria de la fuerza, o sea, apareció por ejemplo la Cámpora, que está guardada, en sus peleas internas, que es un sector del peronismo, diga Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una movilización mucho más grande, donde sí había un despliegue en términos intimidatorios en las estaciones de trenes, amenazándole a la gente, habiendo policía, pidiendo documentos, subiendo a las micros. Bueno, toda una política de intimidación, como si fuera que estábamos en un estado de sitio. Particularmente hablo de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y sin embargo, la gente venció ese miedo, llegó a la plaza, fue una manifestación multitudinaria y se abstuvieron ellos de hacer el despliegue represivo que hicieron el miércoles anterior. Y ahí quedó demostrado que la movilización se logró, fueron miles, y que los desmanes no viene de parte de los violentos o los barras bravas, como quisieron decir, que si no sale la policía a reprimir toda la fuerza, porque no era solo la policía, eran toda la fuerza, el derecho a protesta se puede ejercer y todo concurre en normalidad y tranquilidad, como históricamente sucedió en Argentina. Entonces, ahí hay una derrota política. Todavía falta para derrotar a este gobierno, porque lo que hay que lograr es que Milei se vaya, o sea, que este gobierno no llegue a su fin, porque es un gobierno completamente incompatible con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Es un enemigo del pueblo, abiertamente, deliberadamente, y eso ya está claro. Pero bueno, empieza a ver por abajo, empieza a romperse esa luna de miel, e incluso gente que lo votó cansado de toda la anterior, empieza a romper, le parece, o sea, empieza a haber un quiebre. Estamos hablando también de un gobierno que venía a decir que todos eran chorros y que ellos de afuera iban a recuperar la república y toda la pelotudez ese. Sin embargo, estamos hablando de un presidente que es un estafador. Entonces, se rompió ese consenso, y le empezó a correr el tiempo, y es la clase trabajadora argentina la que le está poniendo punto final a un periodo que fue de mucho ajuste, de mucha humillación ejercida desde el poder contra las mayorías populares. Así que, bueno, hay que ver ahora qué pasa. No sé si uno de ustedes tiene algo que Sí, decir más al mira, respecto. estos últimos 5 minutos, yo creo que es importante también de este lado sacar nuestras conclusiones y cómo nos hace sentido esto que pasa en Argentina, en Chile. Primero decir que eh, Milei no llega acá, Milei no llega acá solo, es una fuerza minoritaria en el Congreso y lo han acompañado todos los partidos patronales, estamos hablando del PRO, del radicalismo, del peronismo. Por lo tanto, ahí yo creo que la primera eh, conclusión o aprendizaje que nosotros podemos sacar es la movilización independiente al Estado y sus gobiernos, porque es todo el arco de partidos patronales quien ha, por ejemplo, permitido, le ha dado un cheque en blanco ahora a Javier Milei para ir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, o sea, seguir hipotecando a la Argentina y su futuro. Por lo tanto, aquí que si bien podemos decir en términos relativos la situación de los jubilados en Chile es mejor que la de Argentina, pero no por eso es que nuestros jubilados están en una fiesta en júbilo, digamos, la organización independiente pasa por arriba de las burocracias, que es lo que logran los jubilados en Argentina, a la contención de la CGT, de la CTA, que no sé qué han estado haciendo todo este tiempo. Yo creo que esa cuestión es fundamental y también retomar la acción callejera. O sea, ya sabemos que cuando sueltan las calles lo que te pasa es que pasan una ley a donde todo el arco político lo que termina es reforzando las AFP. Yo no mucho más que eso. Nadie, O sea, me parece
que se está marcando el camino, como se dijo, me parece que es el camino y es la forma. Siempre hemos dicho que los métodos históricos de la clase obrera son la organización, la movilización, organización, como decía Claudio, independiente. Entonces me parece que lo que más podemos hacer de este lado de la cordillera, por así decirlo, es mandar mucha fuerza a los compañeros que hoy están luchando, que acá coincidimos plenamente con que alguien tiene que pagar y tiene que ser este gobierno, el gobierno que manda a reprimir. Por eso se tiene que ir Bullrich, se tiene que ir Milei, y tienen que seguir en esa, en la organización, como decía Claudia, independiente, en las calles, no soltar las calles y intervenir en todos los espacios que tengamos, que tengan, porque es la única salida. Lo que históricamente ha solucionado los problemas de la clase trabajadora ha sido por esas vías. Así que, nada, por mí está todo dicho y fuerza para todos los que están luchando en Argentina. Bueno, mañana se espera una movilización importante porque es un nuevo aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo, así que el pueblo argentino va a estar en las calles también, así que bueno, todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza para este pueblo que no se resigna a nada, a la quita de derechos históricos que se conquistaron. Nunca nadie a los pueblos le regala nada. Estos derechos se Ujú. conquistaron y un tipo no va a poder barrer con una historia de lucha del pueblo argentino en defensa de las libertades democráticas, en defensa de sus derechos conquistados. Argentina es el país de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, del país donde el pueblo exigió a los integrantes de las juntas militares que vayan a la justicia y estuvieron sentados en el banquillo rindiendo cuenta por sus crímenes. Así que Milei no va a poder barrer con toda esa historia de lucha. No. Así que nada, muchas fuerzas. Bueno, cerramos acá, compas. Cerramos Bueno, acá. Bueno, un abrazo, un un gusto este gustazo. encuentro. Les pedimos que se suscriban, que compartan nuestro material, que nos propongan temas y nada, nos vemos en la próxima. Nos estamos viendo, Nos vemos. compas. Chao. Chao.